Bueno, nosotros somos Javier, Miguel, Daniel y yo, Adrián, y hemos hecho el proyecto sobre repotenciación de parques eólicos. Como introducción, decir que en España se ha desarrollado un potente sector eólico con el reto de reducir la dependencia energética y la descarbonización de la energía en España. Sin embargo, los mejores emplazamientos están ocupados, fueron los que primero se ocuparon, y entonces están ocupados por tecnologías que ya están o van a estar obsoletas en los próximos años. La solución para esto creemos que es la repotenciación, que consiste en sustituir equipos antiguos por otros de mayor potencia y mejor rendimiento, que nos van a proporcionar las diversas ventajas. Reducimos el número de máquinas, con lo que conlleva menor impacto medioambiental, mejor respuesta ante huecos de tensión, mejor rendimiento del parque. Y esto de la repotenciación es algo nuevo, pero ya hay algunos proyectos que se han llevado a cabo, como el proyecto de Los Valles, de Enel Green Power, el de Gamesa en la India, se han hecho algunos también en Alemania, en Dinamarca. Las perspectivas de repotenciación en España son muy buenas, dado que existen 840 megavatios en parques que tienen más de 15 años de antigüedad y creemos que sería interesante repotenciarlos. Tenemos otros 5.400 megavatios en parques entre 10 y 15 años que habría que estudiarlos, pero la mayoría sería interesante repotenciarlos ya. Y a largo plazo observamos que tenemos un potencial de 8.860 megavatios que sería interesante repotenciarlos en 10 años, 20 años, no sé, habría que estudiarlo. Todo esto nos permitirá un mayor porcentaje de generación renovable y menor dependencia energética exterior. Con esto se abre un nuevo mercado en el sector, como puede ser la compraventa de aerogeneradores usados para dar oportunidad a los países subdesarrollados a acceder con bajo coste a estas tecnologías, y desmantelamiento de los mismos, transporte, etc. Con respecto a la legislación, el gran crecimiento de las energías renovables viene determinado por un marco legal exitoso, pero en el tema de la repotenciación quedan algunos flecos en el Real Decreto 661/2007 que creemos que se podrían mejorar. Esto proporciona unas barreras para la repotenciación que creemos que son el acceso a red, la falta de flexibilidad de administración pública, dificultad, silencio administrativo, plazos de autorizaciones, necesidad de avales en distintas administraciones y falta de seguridad en marco retributivo. Todo esto, junto a la dificultad de conseguir financiación, hace que la repotenciación sea difícil. Entonces, hemos pensado algunas propuestas de mejora de la legislación. Clarificar trámites, elaborar la legislación nacional y suprimir solapamientos, eliminar preasignación, eliminar trabas de acceso a red, eliminar necesidad de avales y seguridad jurídica del marco retributivo. Y ahora mi compañero explicará. Bueno, ahora que ya sabemos un poco qué es esta repotenciación, qué ventajas, qué inconvenientes puede tener, hemos visto un poco lo que es el marco legislativo, pues vamos a ver ahora lo que es el estudio de la repotenciación de un parque eólico concreto. El parque elegido es un parque situado en la provincia de Cádiz, cerca de Tarifa. Es un parque del año 98, con el cual ya tiene 13 años y, como hemos visto antes, puede que esté ya en una edad de plantearse la posibilidad de repotenciar. Es un parque de 30 megavatios que en su comienzo contaba con 80 máquinas de esa 30 de 300 kilovatios y posteriormente se amplió a 100 máquinas, con lo cual la potencia total es ahora de 30 megavatios. Como no teníamos datos de producción, porque era difícil conseguirlos por temas sobre todo de confidencialidad y todo ese tema, pues hicimos una simulación en WASP, tomando los datos de viento de la estación meteorológica de Tarifa, y nos dio una producción neta de 60 gigavatios hora, lo que da unas horas equivalentes de unas 2000. Es en esta situación donde tenemos un parque de 13 años, que tiene 100 máquinas para solo 30 megavatios, son máquinas antiguas, 100 máquinas son muchas máquinas, entonces es donde está la posibilidad de repotenciar. Entonces vamos a ver cómo puede llevarse a cabo esa opción. En cuanto al alcance de la repotenciación, como en el decreto 661 nos da la posibilidad de repotenciar hasta un 40% más de la potencia total instalada sin tener que renovar gran parte de los permisos. Esto es una gran ventaja porque todos los trámites legales suponen un gran tiempo y coste de dinero para llevar a cabo el parque. Entonces vamos a hacer dos escenarios, manteniendo la potencia del parque los 30 megavatios que ya existían, o aumentando este 40% hasta los 42 megavatios. Una vez que ya nos hemos decidido a repotenciar, debemos de elegir la máquina que vamos a elegir. Hicimos pruebas con diferentes máquinas de fabricantes importantes como son Vestas, Enercon o Siemens. Hicimos simulaciones en WASP con los mismos datos de viento que en el caso anterior.
y nos dieron estos resultados de potencia, por tanto las horas equivalentes, y aparte está el precio de las turbinas. El precio de las turbinas se calculó teniendo en cuenta un precio por euro por megavatio de máquina instalada. Dependiendo de la máquina son más caras que otras, por ejemplo las Inercon al no tener multiplicadoras son máquinas más caras, y de ahí aparecen los precios y la diferencia entre ellos. De manera que hay que llegar a un equilibrio entre lo que son las características técnicas y de producción con lo que es económico el precio de las turbinas. De manera que la máquina elegida es la Siemens 2,3 megavatios, una máquina que tiene 93 metros de diámetro de rotor y una altura de torre de 80 metros. Habría que colocar 13 turbinas, y aquí aparece la potencia y las horas equivalentes. Hicimos lo mismo para el parque de 42 megavatios, volvimos a calcular la producción con simulación en el WASP, el precio de turbinas, y de nuevo, llegando a un equilibrio entre los dos términos, elegimos de nuevo la máquina Siemens. Como puede verse, teníamos un parque con 100 máquinas para alcanzar los 30 megavatios y ahora hemos conseguido reducirlo a 13 en el caso de 30 y a 18 en el caso de 42. Eso, la diferencia es bastante importante, porque no es lo mismo tener un parque con 100 máquinas que reducir ese número, lo que da lugar a un menor impacto visual sobre todo. Aparte son máquinas más modernas, son menos ruidosas. Todo esto afecta positivamente a lo que es el impacto medioambiental del parque. Y aparte, como podemos ver, las horas equivalentes han aumentado mucho. Son máquinas más potentes, tienen más alturas, pueden aprovechar mejor el viento y por tanto tienen mayor producción, mayores horas equivalentes y por tanto mayor rentabilidad y mayor para el parque. Una vez que ya tenemos la máquina, vamos a ver cómo podemos optimizar la configuración para sacar el mayor provecho y sacar la mayor producción. Estos son los tres factores más importantes que vamos a tener en cuenta. Características del viento, como podemos ver aquí en la rosa de los vientos, el viento en esta zona es muy predominante en una sola dirección, lo cual va a condicionar en gran manera la colocación de los aerogeneradores. Por otro lado, hay que minimizar las pérdidas, tanto teniendo en cuenta los parques cercanos, tenemos un parque al norte y otro parque al este, aunque luego en las simulaciones con el WASP vimos que no influían demasiado en lo que es la producción, y sobre todo lo que es en el mismo parque la influencia de un aerogenerador sobre el resto, lo que es el efecto estela, las pérdidas que puede generar y todo eso. Y por último, el aprovechamiento de infraestructuras. Ya que tenemos un parque, si vamos a repotenciar, vamos a aprovechar todo lo posible. Tema de caminos, tema de zanjas para meter cables, todo eso hay que aprovechar lo máximo posible. Entonces, la configuración óptima, estos son imágenes cogidas del WASP, pues en los dos casos vemos como una configuración lineal que aprovecha muy bien el viento predominante de esa dirección, de manera que las pérdidas son muy pequeñas entre los generadores porque el viento viene de esta zona. Por otro lado, en la zona donde están situadas existe ya un camino que puede ser aprovechado, y lo mismo que las zanjas para meter los cables, aunque habrá que hacer las correspondientes modificaciones porque son máquinas mucho más grandes y lo que es toda instalación y tal habrá que modificarlo. Y bueno, ahora ya pasamos a lo que es la modificación de infraestructuras y ver qué vamos a hacer con el camino, cables, zanjas y todo lo demás. Bueno, hasta aquí, como os ha comentado Daniel, sería la parte un poco más teórica y sobre papel de simulación del WASP y de cálculos un poco más teóricos, pero ahora tenemos que ir un poco más trabajo de campo sobre el terreno y ver cómo vamos a acceder hasta este parque eólico, cómo vamos a desmantelar estas máquinas y cómo vamos, sobre todo, a llevar las máquinas nuevas que vamos a instalar. Y entonces aquí tenemos una vista general del parque antiguo, que al ser repotenciado pues vamos a utilizar esta alineación únicamente, lo cual también es ventajoso porque nos va a permitir toda esta parte de terreno pues volver a venderla o darle otros nuevos usos. Las infraestructuras es muy importante intentar aprovechar al máximo lo que ya teníamos para no incurrir en costes adicionales. Entonces, por ejemplo, en el tema de caminos, las necesidades de los caminos dependen de los elementos de la máquina, de la torre, de la nacelle y de las palas, y también de la grúa empleada. La grúa empleada en este caso es una grúa telescópica que no va a requerir tanto ancho de camino como pudiese ser una de cadenas, y entonces va a requerir pues, 5 o 6 metros de anchura. En cuanto a los elementos de las palas, por ejemplo, del aerogenerador, la torre, que es de 80 metros de alto, la podemos dividir en 4 tramos, pueden tener hasta 25 metros y pueden llegar a pesar 60 toneladas. Las palas pesan 10 toneladas y miden 45 metros y la nacelle pesa 82 toneladas, que es el elemento más pesado. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser elementos tan grandes y tan pesados, pues que vamos a tener que adecuar los caminos a longitudes de recta adecuadas, de unos 60 metros como mínimo, radios de curvatura también para poder tomar los giros adecuados, mínimo 35 metros, y también pendientes adecuadas. Llevado al ejemplo concreto de nuestro parque, aquí tenemos la vista general del parque y los alrededores.
nuestro parque de estudio es este, y estos eran los parques al norte y al este que comentaba Daniel, cercanos. El acceso se realizó, aquí viene una carretera paralela a la costa, y entonces se vio que la mejor posibilidad de acceso era desde el municipio C, hay una carretera hasta el A, y luego a partir de aquí llega un camino, y esto que está marcado en verde sería la alineación sobre la que están colocados los aerogeneradores. Aquí ya trabajamos con mapas concretos de la orografía del terreno, estudiando pues, cada rincón del camino, y encontramos distintos puntos críticos, por decirlo así. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, era en este municipio, la carretera iba hacia arriba para luego dar un giro de casi 180 grados, y por ahí no podrían pasar las máquinas nuevas. Entonces, lo que pensamos fue en trazar un nuevo camino con un radio de curvatura también suficiente para el giro, y lo que hicimos fue trazar el perfil altimétrico, que sería la parte esta en marrón, calcular cuál sería la cantidad de tierra que tendríamos que colocar, rellenando con la parte roja, y por ejemplo dándole la anchura de 7 metros, suficiente para nuestra grúa, pues habría que incorporar 6.620 metros cúbicos de tierra. Luego, ya pasando a la parte del camino y llegando a nuestro parque eólico concreto, al llegar a la subestación teníamos otro punto conflictivo, que era por ejemplo esta curva, que no tenía el radio de curvatura suficiente. Entonces, aunque el mínimo era 35, dándole un radio de curvatura, por ejemplo, de 38, pues nos salía que teníamos que ensanchar 51 metros cuadrados. Un poco más adelante, de aquí también habría otro problema con la curvatura, y en este caso eran 275 metros. Y así un poco pues fuimos viendo cuáles eran las necesidades de adaptación de los caminos. Lo estudiamos esto para los dos casos que había comentado Daniel, el de repotenciando manteniendo los 30 megavatios o ampliando hasta 42. La parte de los caminos obviamente va a ser la misma. Aparte de lo que ya os había comentado, al final de la alineación hay que habilitar una zona de giro, y las partes que ya son diferentes sería las zonas de montaje para cada aerogenerador. En un caso vamos a tener 13 y en otro 18, de aquí estas diferencias. Y también las cimentaciones. Las cimentaciones de las máquinas viejas, como son bastante más pequeñas, pues no nos van a servir, y también van a estar los nuevos aeros colocados en distintas ubicaciones, entonces va a haber que construir cimentaciones nuevas. Y aquí tenemos los cálculos asociados a la cantidad de tierra, de hierro y hormigón necesarios. En cuanto a los cables no van a servir, pero sí que vimos que las zanjas nos servían. Realizamos el cálculo de los cables y de las celdas de media tensión de cada aerogenerador, y la configuración que elegimos para los cables fue toda esta alineación, pero dividida en dos tramos para luego tener un mejor mantenimiento y acceso. Se utilizó un cable PR, y bueno, los cálculos están en la memoria. Aquí había un vídeo, pero creo que no va. Y ya por último, saliendo un poco del estudio del parque en concreto, también queríamos hablar, y nos parecía muy importante ver con las máquinas antiguas qué era lo que se podía hacer, que es lo que hemos llamado como valorización y reciclaje. Una primera opción consiste en la reutilización directa, es decir, vender los aerogeneradores como máquinas de segunda mano, que es una opción muy interesante para países en vías de desarrollo. Entonces ya existen distintas empresas que se dedican a ello, Wind Partners, que es belga, otras empresas holandesas, danesas, Repowering Solutions, que es española, y esto presenta muchas ventajas para estos tipos de países, de las que podríamos hablar, pero sobre todo la más obvia es que el coste de inversión se reduce, y por ejemplo las máquinas de esa 300, que serían las que había en el parque, Repowering Solutions las está vendiendo por 60.000 euros, entonces esto supone un coste de máquina de más o menos 200.000 euros por megavatio, comparado con el coste típico de 1.000.000 de euros por megavatio, pues sería una quinta parte. Otras opciones son el reciclaje. El reciclaje surge como alternativa también porque el coste de depositar las palas en el vertedero es de 20 a 30 euros por tonelada, lo cual es bastante caro. Y entonces hay una empresa danesa, por ejemplo, que ha desarrollado una opción de reciclaje en la que se produce una recuperación térmica y material. Térmica porque las palas se trocean y se queman y producen energía, tiene un calor específico, bueno, un calor específico de 14 megajulios por kilovatio. Y material porque luego las cenizas que se producen en esa combustión se aprovechan, es una industria cementera, se incorporan al proceso de elaboración del cemento. Y finalmente otra opción sería la utilización e integración arquitectónica. Esto, bueno, encontramos un paper que hablaba sobre esta opción de reutilizarlo en distintos elementos estructurales de arquitectura, y la verdad es que se planteaban posibilidades bastante curiosas. Aquí, por ejemplo, vemos
utilizarlo como techo en algunas pérgolas o incluso utilizar las palas reforzándolas con un núcleo de hormigón para soportar mejor esfuerzos a la compresión y utilizarlas como columnas. Y había también otras posibles configuraciones. Y ahora ya Javier pasará a hablaros de la parte económica. Bueno, como bien ha dicho Miguel, yo voy a tratar la parte económica. Bueno, pues empezaré diciendo que una inversión debe conllevar una rentabilidad. Creemos firmemente en esto y creemos, o sea, que el sentido de cualquier inversión en cualquier tipo de tecnología es que luego se produzca una retribución de esa inversión, porque si no, de no ser así, o sea, cualquier tecnología está condenada a desaparecer. Entonces, los 3 escenarios principales que hemos contemplado para hacer la comparación pues son la no repotenciación, es decir, dejar el parque como está hasta el final de su vida útil, la repotenciación igual potencia, es decir, cambiar los aeros que ya existen por otros nuevos a la misma potencia, que son 30 megavatios en total, y la repotenciación con aumento de potencia, que es el Real Decreto 661 de 2007, permite una evacuación de potencia hasta un 40% superior a la ya existente, sin tener que renegociar el punto de conexión con la compañía eléctrica. Entonces, el otro escenario que hemos contemplado. Bueno, a la hora del estudio de la producción, que lo hemos hecho a través del programa WASP, decir que las horas equivalentes aumentan y aumentan debido a que los aerogeneradores que se usan son más grandes, tienen una mayor altura de buje y una mayor fiabilidad. Con lo cual, si vemos los resultados del estudio, o sea, la configuración actual del parque, que bueno, que eso no está estudiado, sino es un dato empírico obtenido, ahora mismo están casi 2.200 horas equivalentes, haciendo un repowering a 30 o 42 megavatios. O sea, las horas equivalentes, la verdad que aumentan bastante. Este dato creemos que es bastante fiable porque ahora se posee un historial de datos de viento del parque, con lo cual, o sea, la simulación con WASP resulta bastante precisa. Y entonces, pues, nos sube las horas equivalentes hasta casi 3.500, que es un valor bastante bueno. Y ahora, bueno, a la hora de lo que nos va a costar cambiar el parque, pues bueno, requiere una fuerte inversión. Esto es, vamos, uno de los puntos más débiles de la repotenciación, porque prácticamente es equiparable a la de un parque nuevo. No está muy claro, o sea, bueno, no está muy claro, o sea, cuando empezamos a hacer el estudio pensamos que se iban a poder reciclar más partes del actual parque, pero realmente, siendo la obra civil, pues un 7% del presupuesto y a lo mejor la infraestructura eléctrica de un 10%, o sea, realmente, o sea, el peso del parque va en los aerogeneradores nuevos, con lo cual no se produce tal ahorro respecto a lo de un parque nuevo. Aunque si bien es cierto que sí que sale un poco más barato, debido a que pues, parte de los caminos se pueden aprovechar. Habría que estudiar también la infraestructura eléctrica, porque, por ejemplo, a lo mejor la estación transformadora o los seccionadores, la paraventa eléctrica en general, a misma potencia también se podría reutilizar. Pues bueno, más o menos, pues bueno, el parque de 30 megavatios requeriría una inversión aproximada de 43 millones de euros, de 42, 60 millones de euros. Bueno, ahora también pues vamos a ver, esta es la producción restante del parque actual, que es el parámetro que vamos a usar para compararlo con respecto a la modificación que podamos hacer. Bueno, resaltar que como se ven en la tabla esta, pues los gastos de explotación van subiendo conforme pasan los años. Esto debido a que los aerogeneradores envejecen y va bajando la fiabilidad, que lo cual también produce una disminución de las horas equivalentes y por lo tanto de los ingresos brutos. Con lo cual, a lo mejor es interesante ahorrarse estos últimos años del parque, pues porque son los que más caros, los de mayores gastos de explotación y los de menores ingresos. Bueno, pues el cash flow total acumulado de los años que le quedan, que me parece son 14, desde el 2011 a 2022, son 22 millones de euros. También resaltar que la legislación española en cuanto a primas para energía eólica prevé una reducción de la prima a partir del año número 20. Y también decir que como conclusión de este apartado, que antes de empezar un estudio de repotenciación, lo primero que se debe mirar es que el parque ya esté amortizado en el sentido de que ya esté pagado. Entonces vemos que el parque le hemos estimado un valor residual de un 2% y vemos que el BAN es de 16 millones de euros y el TIR del 22%, que es el valor que vamos a comparar con las 7 configuraciones. Ahora hemos hecho un análisis de sensibilidad, hemos hecho el primero que es financiado y el segundo que es financiar, es decir, uno, pues hemos pedido un crédito al banco para cubrir el 100% de los gastos del parque y el segundo es todo con recursos propios. Vemos que nos salen un total de 20 escenarios donde lo que vamos a variar es la potencia,
instalada, que hemos dicho son o 30 o 42 megavatios, las horas equivalentes, hemos dicho que hemos calculado 3.500, pero les vamos a añadir unas inferiores pues para ver cómo queda esto. Como vemos, sorprendentemente, pues la barrera de rentabilidad está en torno a las 2.800, 2.900 horas equivalentes, es decir, por debajo de esas horas equivalentes no tendría sentido hacer la inversión porque no va a salir rentable. Eso es financiado. Sin financiar y con recursos propios, en cualquier caso sale rentable, o sea, obviamente con más horas equivalentes saldrá más rentable que con menos horas equivalentes. Y vemos que el caso más favorable pues, es la repotenciación a máxima potencia, a mayores horas equivalentes y sin financiar. Entonces, como resultado, ¿es una inversión rentable? Pues la respuesta es sí. Entonces, pues vemos los principales escenarios, que son a 30 megavatios, o sea, este es el escenario cero, es decir, dejarlo como estaba. Y luego, pues a 30 megavatios repotenciado y financiado, 42 repotenciado y financiado, 30 megavatios repotenciado y no financiado, y 42. Vemos lo más interesante, pues el valor de TIR máximo que alcanzamos es del 12,36% y el BAN del 23 millones de euros. Es decir, que este BAN y esta TIR realmente no son muy comparables con las del resto porque están hechas a 10 años, mientras el resto están hechas a 25 años, con lo cual, o sea, no debe tomarse así como una comparación literal. Como conclusión, es decir, que la repotenciación es una opción interesante para el futuro, es decir, pues los parques eólicos españoles pues están empezando a envejecer y con lo cual hay que ir pensando en renovarlos. Con lo cual, o sea, es bueno empezar a hacerlo ahora y es una cosa que en el futuro será necesaria, porque una vez se cumpla el ciclo de vida de los parques, va a haber que cambiarlo. Bueno, pues también como conclusión de que el repowering tiene sentido gracias a la mejora de la tecnología. Si a alguien, por ejemplo, le gustan los coches o los ordenadores y piensa en un coche o un ordenador del año 98 y en uno de ahora, pues verá que son muy diferentes y que son mucho mejor. O sea, la tecnología ha avanzado mucho y eso al final redunda en una mayor producción, una mejor conexión a red, que es una de las cosas más importantes porque favorece el sistema eléctrico en general, pues los parques nuevos están preparados para hacer frente a fenómenos como los huecos de tensión o los microcortes, y con lo cual mejora la estabilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico en general. También decir como conclusión de que, bueno, en cuanto a legislación, pues decir que la legislación española actual sobre repotenciación está muy pobre, y además en algunos puntos, sobre todo en el 661, resulta ambigua, es decir, no está clara y con lo cual, o sea, en nuestra opinión, pues le permite a la administración fallar lo que quiera en algunos casos. Pues, por ejemplo, en el caso de hay una prima especial para repotenciación de un cupo de 2.000 megavatios que son 7 céntimos de euro por kilovatio hora, o 0,7, bueno. Entonces, pues, el no poner claro cuáles son las condiciones para obtener dicha prima, con lo cual, o sea, la administración en ese caso, pues puede, agarrándose a una cosa u otra, al final, pues fallar lo que quiera. Tampoco está claro lo que hay que hacer en cuanto al estudio de impacto ambiental, es decir, si requiere de uno nuevo o no, que es una cosa muy interesante porque en muchos proyectos eólicos resulta un factor limitante. Y lo que sí que está claro es que permite un 40% más de vacación de potencia, que eso sí que está muy claro. También decir que existen numerosas opciones interesantes para reciclaje de palas y aerogeneradores, como ya comentó Miguel, tanto de reciclaje de componentes como de venderlos a países en vías de desarrollo, como pues, utilizar, pues lo dijo, para hacer cementos y cosas. Otra cosa interesante de repotenciación es que disminuye el riesgo de la inversión, porque ya se conoce el emplazamiento perfectamente, se conoce pues, las estructuras existentes y el recurso también, pues después de 20 años de medición del recurso, pues se conoce muy bien. También decir otra conclusión que es bastante obvia, que cuanto más viejo es el parque, más interesante resulta la repotenciación. Y luego decir también que es interesante a nivel económico, pero hay ciertos matices que lo complican. Por último, decir que será clave para el futuro eólico en España y es un paso necesario en la vida de los parques. Y acabar con esta frase, que se puede concluir que la repotenciación es necesaria, visto desde el punto de vista medioambiental y de calidad de la red eléctrica, y ventajosa para el inversor, porque presenta una buena rentabilidad en unas condiciones de riesgo bajas, gracias a trabajar sobre un parque ya existente y un gran histórico de datos. Bueno, pues enhorabuena por el proyecto y la presentación. La verdad es que ha estado bastante interesante y paso el micrófono para el turno de preguntas y comentarios a los componentes del comité evaluador. Eduardo. Yo, bueno, primero yo creo que habéis hecho un trabajo bastante bueno. Tenía una pregunta específica. Me parece que en el cuadro en que comparáis las máquinas,
había una máquina que era la E82. Sí, esto está más completo. Que llegaba, porque me parece además que en las horas... Aquí están las horas. Aquí está. Entonces, las horas equivalentes, luego también en la comparación que he hecho de horas equivalentes, habéis usado los 3.500 en vez de los 3.100. Sí, eso ha sido un error en al pasar. Tenido ahí algún, sí. Los datos alguna... que nos dieron eran las 3.100, entonces, pero habrá sido... por eso, porque yo veía que la máquina esta, que te daba una... Decís por potencia cuando en realidad es energía, pero bueno, energía neta, en gigavatios hora, 150 frente a 132 que a la otra, cuando el precio, las horas equivalentes son 3.500 y 3.158. ¿Habéis hecho una comparación bien entre las dos máquinas? O sea, ¿habéis elegido la de Siemens sí, nos basamos claramente? Porque luego los números que habéis usado son los otros, ¿eh? Sí, no, pero esto fue en para la comparación económica me parece que usabais 3.500 horas, en lo que sí, creo recordar. Pero bueno, luego lo que es la comparación económica, como hacemos distintos escenarios entre 2.500 a 3.500 horas, pues al fin y al cabo da un poco igual, porque tú comparas las horas. Sí que es verdad que en la parte económica cogimos 3.500, aunque los datos reales que nos dieron eran las 3.100. La diferencia entre esta y esta pues puede ser el precio, además una torre más alta, que en los 80 metros necesitas más número de máquinas, por temas medioambientales, de precio y de altura de torre sobre todo. Por eso os llevaba a elegir la... Sí. De acuerdo, gracias. No podéis comparar máquinas de diferentes clases. ¿Cuál es vuestra clase de emplazamiento? La 82 es una clase 3, la V80 y la V90 es una clase 1, la 70 es una clase 1, la 2.3, cuando dices el rotor 93, estás hablando seguramente de una clase 2, clase 3, cuidado, ¿vale? La 3.6 es una clase 1, ¿vale? Y tienes que hacer la comparativa de precio. Yo creo que utilizasteis bien la máquina de Siemens porque luego estáis metiendo el tema del sobrecoste que tenéis por altura de torre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Cuidado con ese tema, ¿vale? Para mí la presentación está bien. Me gusta el estudio de mercado, ¿vale? El estudio de mercado os lo compro. El proyecto no. Y lo que quiero decir, proyectos eólicos hay un montón en el mercado. Entonces os voy a dar una serie de pautas para que aprendáis y para que podáis mejorar determinadas cosas. Mira, el coste... Habéis tirado una producción tan alta que eso, están mis chicos por ahí y en el mar casi no hacemos eso, ¿verdad? Ojalá tuviésemos esa producción ahí, parece demasiado exagerada. Me parece muy exagerada la diferencia que había con el parque original, es decir, habéis obtenido casi un 75 más de potencia, es difícil ¿sabes? El parque original, la disponibilidad básica, la producción está afectada por las horas y porque el parque original, al ser un parque antiguo, pues las disponibilidades que tiene son muy bajas, son menos del 90. Pero 3.500 no sé, llama mucho la atención. El coste por megavatio que tenéis es demasiado alto desde mi punto de vista. O sea, sale casi 1.5 el megavatio, cuando es un proyecto de repowering. Un proyecto nuevo saldría 1.6, 1.7. Yo creo que los costes del mercado están mucho más bajos. En cuanto a la obra civil, y además mi forma, para mí está muy alta. Y más aún teniendo en cuenta que no estáis haciendo la obra civil en completo. La parte del análisis de la obra civil está bien, ¿vale? Lo que pasa es que luego, os lo dije al final, cuando reflejáis los números, habéis metido un coste un poco más medio, ¿no? Y yo pienso que el llevar un coste por megavatio tan alto os ha influido por el tema de tener que estirar mucho la producción. Entonces, a mí desde ese punto de vista me parece un poco exagerado. No creo que las zanjas las desmanteléis y las volvéis a utilizar, ¿vale? Creo que tenéis que hacer zanjas adicionales. Igual tenéis que haber hablado algo de que, o simplemente comentar que seguramente algún permiso de construcción adicional se debería de requerir, ¿vale? Sí, habrá que mejorar algún tipo de curvas, pero, y bueno, tú lo sabrás mejor, a cabo de 15 años los caminos habrá que darle también, habrá que poner una capa de ahorro adicional, porque seguramente, simplemente con que lo hubieras mencionado hubiera sido suficiente, sí, ¿vale? Bueno, eso está en la memoria mencionado. Lo que pasa es que era un poco poner ejemplos prácticos de medidas que había que poner. El tema, la descripción de los accesos, bueno, está bien, no pongáis municipio A tal cual, si son municipios reales, de verdad. O sea, eso fue por culpa de la empresa que Ignacio no dejó dar los... Pero bueno, si me dejan pero le da más verosimilitud. O sea, está bien, pero le podríais dar un pelín más de verosimilitud al tema. Cuidado con la grúa, ¿vale? Yo personalmente pienso que con una grúa de 500 toneladas telescópica no montáis esa máquina, ¿vale? Os haría falta seguramente una grúa de celosía. Las grúas telescópicas, a partir de cuando ponen el plumbing adicional para llegar a la máxima altura, reduce un montón la capacidad de carga. Eso lo tenéis que haber mirado, ¿vale? Entonces, yo os digo, me gusta el enfoque de mercado que habéis hecho, me gusta el enfoque de ver las reutilizaciones de los jóvenes que habéis planteado, pero el proyecto lo podríais haber mejorado, desde mi punto de vista, un poco más, sobre todo porque un proyecto eólico
bueno, habéis visto un montón, ¿no? Y hay muchos proyectos hechos, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra presentación, enhorabuena porque está muy bien, intentar mejorar eso a futuro, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues nada, sin ser una experta eólica, pero bueno, yo decir la presentación me ha gustado. Bueno, el tema de repotenciación es algo pues, que es muy importante y para el futuro es muy importante. Sin ser experta, lo único que me llama cierta atención un poco ya a la parte económica, que los números coinciden, el ratio que sacamos de euro por megavatio es el mismo para el parque de... O sea, pero clavados, 1.437.962, para lo que son 30 megavatios y 42. Entonces, no sé si es casualidad o hay, pues bueno, quizás un poco el tema de la inversión ahí al distribuir, y eso hace al final que, bueno, pues claro, las rentabilidades que obtenéis son las mismas, o sea, exactamente las mismas para el caso, digamos, de... Entonces, bueno, eso no sé si, bueno, no os habéis dado cuenta o... O sea, entendemos que el concepto de economía de escala, o sea, cuanto más compres, más barato te lo van a dejar. Lo que pasa es que, o sea, es difícil encontrar documentación y presupuestos exactos sobre parques eólicos. Entonces, bueno, lo hemos hecho, o sea, por euros por megavatio de costes. Entonces, no hemos discriminado entre ese factor de economía de escala que... Sí, pues por eso quizá pues tendría que haber sido un poco más bajo, ¿no? Realmente, al final, para tener en cuenta. Al final tampoco decís qué elegís, es decir, estudiamos los dos casos, el repotenciar a la misma potencia y más alto, decimos los que son viables, no elegimos ninguno entre los dos, pero claro, no elegimos precisamente porque la rentabilidad que obtenemos es el mismo, vamos, es la misma, vamos, sería solo un comentario, ¿no? Es decir, un poco en línea de Juan, pues ese coste me resulta un poco alto y lógicamente si fuéramos a más tendría que haber bajado un poco, ¿no? Pero bueno, se ve que habéis trabajado mucho, la presentación ha estado muy bien y pues felicitaros y que sobre todo os haya venido muy bien para el futuro. Bien. Gracias. Yo no puedo preguntar porque soy el tutor, obviamente, pero simplemente, pues, oye, daros las gracias porque ha sido, la verdad es que el proyecto se lo han trabajado y le saca una presentación muy bien y un buen trabajo. Bien es cierto que tiene algunas cosas de mejorar, pero que en parte nosotros también ahora lo dejamos un poco abierto como en la tutorización del proyecto, sobre todo el tema de los costes, no los quisimos dar, porque sí que es cierto que hoy en día se podrían hacer unos mejores costes de mercado y bueno, y los valores de costes se los proveímos un poco nosotros con nuestra ayuda y con su esfuerzo de investigación, y a lo mejor les dimos los costes o utilizamos costes de hace un año o hace un año y medio, que sí que es cierto que ahora en el mercado los costes son un poco más baratos, pero lo que creemos que no afecta al objeto, por lo menos desde mi punto de vista, no afecta al objeto del estudio y objeto de la presentación, porque los análisis de sensibilidad se tienen que hacer igual, se tiene que hacer el desarrollo de los caminos, se tiene que hacer los proyectos, y pusimos el buscar unas horas un poco más penalizadas en el caso del Real para que saliese un poco el juego de ser interesante el repotenciar o no, porque el parque realmente no tiene 2100 horas, si no estaríamos quebrados. Tiene bastantes más, lo que pasa es que penalizamos en la modelización, nosotros forzando que saliese a la baja para que diese un poco de juego a la repotenciación, porque este parque en la realidad no es necesario repotenciar, pero para hacer un juego y un estudio práctico, pues jugamos un poco con eso y nada más, pues hoy agradecer mucho el esfuerzo a todos. Gracias.